en esta tarde. Falta. Ahí el oficial cerca, muy cerca. Aprecia inmediatamente a esta falta. Viene el número 9. Cafetaleros para el número 10. ¿Qué va a hacer? Se perfila adentro. Este es un triple al parecer. 3-0 el marcador. Faltan 8 minutos, estamos comenzando. Vamos en los albores del inicio de este bonito partido. Viene el equipo de Búhos de Cuatro Palos. Búhos con la pelota número 8. Pepe, realmente para el 10 se eleva. No hay nada. La pelota por dentro del Cafetaleros. Le quería meter velocidad, se duerme el 11. Le roban la pelota. La pelota en el abordaje para el número 15, el número 10. El 10 nuevamente para el 9. Búhos de Cuatro Palos al 4. Entra el número al abordaje, número adentro. El marcador 2-3. Cafetaleros, un puntito de diferencia. En el número 9, buscando al 11, el 11 se eleva. No entra la canasta. Avanza el equipo de Cafetaleros, lanzamiento de lejos, no hay nada. Recupera el número 15, lanzamiento antes. Ya hay una marcación que hace el cero oficial. 2-3 el marcador. Hay dos posibles y la falta número 7. Viene a la pintura el número 15 en este momento. 15, a ver cómo lo va Cafetaleros. Prepara, apunta adentro. Al lento el partido. Están asegurando mucho los puntos. 2-4. Viene el segundo. 2-2. Segundo adentro. 5-2 el marcador en este momento. Viene el equipo de Búhos de Cuatro Palos. Búhos con la pelota. Avanza. Observa el número 9. El 9 para quién. Ahí se compromete el 15. Lanzamiento del 15. No hay nada. El otro 15 pero de Cafetaleros. Ahí el rebote y avanza el número 11. Atravesando la media cancha. El 9 al 10. El 10 se le ganó. Trató de dar asistencia, pero el otro como que no lo esperaba. Lanzamiento de Cafetaleros. Hay falta. Hay la marcación que hace el señor oficial. Así que cuenta. Falta el número 9. Viene el tiro adicional. Adelante, Rubén. El esférico es pelota para el equipo de Búhos. Búhos procedentes de la comunidad de Cuatro Palos. El esférico es pelota para el equipo de Búhos, tres de las áreas. Y el número 8.
este jugador. Lo hemos visto en las grandes finales allá en la Copa Benito Juárez, por supuesto, con el equipo de Zacatepec. En su momento se acabó el primer tiempo. ¿Cómo se dio? Knockout técnico, ¿sí? Muy bien. Knockout técnico. El nuevo reglamento de la Federación Mexicana de Básquetbol. Knockout técnico. Equipo que tenga 12 puntos arriba del otro será knockout técnico. Y se acabó el partido. Se acabó el partido. Queda en tercer lugar. Y entonces vamos a las grandes finales preparándose. Ahora Toritos Tamix contra Pequeños Gigantes. A la cancha, unos cuantos minutos y empezaremos con las grandes finales. Grandes finales tendremos 4 finales. Cadetes varonil, máster varonil, final de mujeres, femenil, veteranas. Y finalmente el platillo fuerte será veteranos, Sí. Adelante, Temo. Claro que sí. Bueno, por indicaciones de la comisión organizadora, todas las finales que se van a jugar a partir de estos momentos, los 2 últimos minutos se estarán cronometrando con una diferencia de 6 puntos. ¿Sale? Así es que para que los capitanes sean sabedores de que se va a estar cronometrando los 2 últimos minutos con una diferencia de 6 puntos. Así es que la invitación para que todos los jugadores disfruten del juego, disfruten de las finales. Adelante, señor.
Pequeños Gigantes de Ayutla. Tama contra Ayutla en este momento. Vamos a ver de qué lado se inclina la moneda adelante. Señoras y señores, nos vamos, Rodolfo, con los primeros 4 minutos aquí en la mesa de narraciones. Vamos entonces, es la final en cadetes. Viene el equipo de Pequeños Gigantes. Allá le cometieron foul. Será entonces para el equipo de Ayutla. Para los que vienen llegando, el equipo de Ayutla está en color rojo. El equipo de Tamazulapan está en color blanco. Llegó el invitado muy pronto a este estadio de Santa María Tlahuitoltepec. 1-0 lo está ganando el equipo de Ayutla. El segundo, dice el árbitro que hubo la falta. Por lo tanto, vamos a anunciar también a nuestro público que estamos en Facebook, en ayun.com. Ahí puede usted ver estos partidos en vivo. Mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo en vivo. Por supuesto, el equipo de narración está aquí en esta festividad, integrado por su servidor Cuauhtémoc Díaz Gómez. Está mi amigo Rodolfo Vargas, Rubén Martínez y Nivaldo Vázquez. Ellos y su servidor vamos a estar recibiendo la final de finales de este día. Entonces, a pelear fuerte el número 11. Le cometen falta por allá. 3-0 el marcador. Toritos lo está perdiendo. Tama está en desventaja. Ayutla lleva 3 puntos arriba. Por lo tanto, todavía nos queda muchísimo tiempo. Es la primera parte. 10 minutos y contando. Viene Toritos, acá se cuela la tira. ¡Ay! ¡Qué bonita jugada nos acaba de regalar este jugador! ¡Qué manera de colarse y hacer la dejadita ahí en el tablero! Ahí entonces se viene peleando fuerte y duro. Es gol del 13, indica el señor oficial. Por lo tanto, viene el equipo de Pequeños Gigantes de Ayutla. Ayutla se mete, Ayutla tira, Ayutla la mete. Ahí cayó la canasta. Es a favor del equipo de Ayutla. 5-2 en este momento. 9:25 en la pizarra. Y contando un tiro más y bola en fuego. Se pelea fuerte este tablero. Ahí está Tama. Aquí está el número 9. Y viene Gael. Vamos a ver a quién. Ahí tiene el 13. Ya fue gravemente a su compañero. El giro que